Buenos días chicos, el día de hoy vamos a continuar con la clase. El día de hoy vamos a ver el tema de ángulos verticales. Hoy día toca trigonometría. Entonces, para esto vamos a primero desarrollar el tema antes de empezar a resolver los problemas. Chicos, sin olvidar las mismas recomendaciones que les doy siempre, chicos. Siempre es importante repasar los temas anteriores que hemos desarrollado, por ejemplo, que son razones trigonométricas de ángulos agudos, que hemos visto razones trigonométricas complementarias, razones trigonométricas recíprocas, también hemos visto resolución de triángulos rectángulos. Entonces, todos esos temas, chicos, vayan repasándolos. Son pequeños videos que hemos ido desarrollando a lo largo de la clase, entonces es importante que ustedes se mantengan repasando. El día de hoy vamos a empezar con un nuevo tema. El tema que vamos a desarrollar son los ángulos verticales. Entonces, lo primero que debemos hacer es definir, ¿no?, qué es un ángulo vertical. Chicos, un ángulo vertical es un ángulo que se forma en el plano vertical, como bien dice el título, ¿no? Ahora, usted, profesor, ¿cómo es un plano vertical? Un plano vertical es un plano, por ejemplo, en este caso la pared vendría a ser, o sea, la pizarra vendría a ser un plano, todo un plano que está de manera vertical. ¿Y por qué sé que está de manera vertical? Porque es perpendicular a una línea horizontal. En este caso, ¿cuál vendría a ser el plano horizontal? Vendría a ser el piso, ¿no?, donde yo estoy parado. Ese vendría a ser un plano horizontal. Ahora, los ángulos verticales se llaman verticales porque justamente los ángulos se desarrollan o se forman en el plano vertical. Ahora, existen dos tipos de ángulos verticales, dos importantes ángulos verticales. El primero es el ángulo de elevación, lo vamos a llamar el ángulo alfa, ¿no? Chicos, entonces ahí tenemos el ángulo alfa y acá es importante dónde está situado el observador, chicos, ¿sí? Ahí tenemos el observador, que es el punto A. Dice que el observador está observando la parte superior de un edificio. Esta línea con la que observa vendría a ser la línea visual. Y la base, donde está parado el observador vendría a ser la línea horizontal. El ángulo de elevación se va a formar entre una línea visual y una línea horizontal. Ojo, y la línea y el ángulo de elevación siempre se va a formar por encima de la línea horizontal. Siempre. Ojo, chicos, el ángulo de elevación, primero, se forma entre una línea horizontal y una línea visual. Y el ángulo de elevación se forma por encima de la línea horizontal. Por consiguiente, tenemos el ángulo de depresión. Lo vamos a representar como el ángulo teta. Ahora, el ángulo de depresión también se forma por una línea horizontal y una línea visual. En este caso tenemos el observador ya no en la superficie, sino tenemos aquí en la azotea, ¿sí? Dice que va a observar un punto en la superficie horizontal, entonces va a observar con un ángulo de depresión de teta. Ojo, siempre el ángulo de depresión también se forma con una línea horizontal y una línea visual. La única diferencia, chicos, es que la línea, o sea, el ángulo de depresión se forma por debajo de la línea horizontal. Acá está la línea horizontal y se forma por debajo de la línea horizontal. Esa es la diferencia entre un ángulo de elevación. Chicos, entonces como el ángulo, estas dos líneas son paralelas, por lo tanto este ángulo va a ser igual que este ángulo que está en la parte de abajo, ¿sí? O sea, este tema va a valer teta. Porque estas, como son horizontales, ángulos son alternos internos, por lo tanto si este vale teta, este también vale teta. Ojo, pero es importante, chicos, que siempre los ángulos verticales se forman entre una línea visual y una línea horizontal. El ángulo de elevación se forma por encima de la línea horizontal y el ángulo de depresión se forma por debajo de la línea horizontal. Chicos, eso es todo lo que ustedes tienen que saber, no tienen que saber nada más. Ahora, chicos, a medida que vamos desarrollando los ejemplos, lo complicado está en cómo plantear el problema, porque el desarrollo es simple, es sencillo. Lo que nos va a causar quizás un poco de dificultad es cómo vamos a plantear el problema, porque normalmente los problemas no vienen los gráficos, nosotros tenemos que graficar. Entonces, eso va a ser el desafío del día de hoy. Entonces, vamos a ir empezando a desarrollar los problemas del libro que están en la página 86. Aquí he puesto la página 86, y vamos a empezar con los problemas de atrás para adelante. Es decir, vamos a empezar por el problema número 8, de ahí con el problema número 7 y el problema número 6. He escogido estos problemas porque son un poquito más elaborados. Entonces, como les estaba mencionando, vamos a continuar desarrollando el problema número 8 del libro, de la página 86. ¿Qué nos dice el problema? Dice, se tiene una torre en el borde de un acantilado cuyas partes alta y baja son vistas desde un punto de la superficie horizontal, con ángulos de elevación alfa y teta, respectivamente. Es decir, que
La parte alta lo va a ver con un ángulo de elevación de alfa y la parte baja lo va a ver con un ángulo de elevación de teta. Por eso dice respectivamente. De modo que la tangente de alfa es 2 veces la tangente de 2 teta. ¿Sí? Aquí hay un dato. Tangente de alfa es 2 veces tangente de teta. Dice, si la altura del acantilado es 30 metros, ¿cuál es la altura de la torre? Entonces nos dice de que yo tengo un acantilado, este va a ser el acantilado, y encima del acantilado hay una torre. Dice, desde un punto de la superficie horizontal, o sea, del punto A, que es la superficie horizontal, dice que va a haber con un ángulo de elevación la parte alta de la torre con un ángulo de elevación de alfa, y la parte baja de la torre con un ángulo de elevación de teta. ¿Sí? Me dice que la altura del acantilado es 30 y me piden allá la altura de la torre. Ahora chicos, nosotros cuando graficamos, nosotros lo graficamos así la torre, lo dibujamos el acantilado, todo, de la manera de verlo un poquito más real el problema, ¿no? Pero realmente cuando nosotros desarrollamos el problema, la torre vendría a ser una línea y el acantilado también vendría a ser una línea. Es decir, es como si la torre fuera esta línea de azul y el acantilado vendría a ser una línea también. O sea, este vendría a ser la altura del acantilado y este vendría a ser la altura de la torre, ¿sí? Entonces nos están pidiendo el valor de x, ¿sí? O sea, lo considero como líneas verticales. No consideramos el ancho de la torre, nada. Simplemente la torre lo consideramos como una línea que parte de este punto, este punto. O sea, este es como si fuera el punto B, este punto C. Y acá sería el punto D. Es decir que la altura del acantilado vendría a ser CD y la altura de la torre vendría a ser BC, ¿sí? Ahora, como estas líneas son perpendiculares a la base, entonces esto que se forma un ángulo de 90 grados. Ahora chicos, lo único que tenemos que hacer es aplicar las razones trigonométricas que ya conocemos. Entonces, vamos a suponer que el lado B, o sea, DA, va a ser igual a M. ¿Sí? Entonces ahí aplicamos, ¿no? Tangente de teta, según el gráfico. Tangente de teta. Entonces, según el gráfico, en el triángulo, por ejemplo, ADC, vendría a ser un triángulo rectángulo, acá tenemos la teta. Si yo aplico tangente de teta, vendría a ser el cateto opuesto, que cuánto va a esta distancia vendría a 30 entre M, ¿no? ¿Sí? Ese sería para el triángulo DCA. Ahí tenemos la tangente de teta. Ahora vamos a ir a la tangente de alfa. La tangente de alfa vendría a ser el ángulo de todo el triángulo, que también es un triángulo rectángulo, para el triángulo ADB, que es un triángulo rectángulo. Por lo tanto, la tangente vendría al cateto opuesto, que vendría a ser toda esta distancia, vendría a ser x más 30. Entre cateto adyacente, que vendría a ser m. ¿Sí? Ya hay la tangente de teta y tangente de alfa. Ahora, pero nosotros tenemos una condición. Nos dicen de que tangente de alfa es igual a 2 veces tangente de... Y simplemente reemplazamos, chicos. Tangente de alfa, ¿cuánto vale? X más 30 entre m. Y 2 veces tangente de teta. ¿Cuánto vale tangente de teta? 30 entre m. Aquí, ¿qué va a suceder? Las m se van a ir, porque está dividiendo en ambos lados. Por lo tanto, como es una ecuación, las m se van. Entonces me va a quedar acá x más 30, 2 por 30 sería 60. Este 30 que está sumando pasa restando, por lo tanto x vendría a ser 30. Esa vendría a ser la respuesta del problema número 8. ¿Sí? Vamos a continuar resolviendo el problema número 7. ¿Sí? El problema número 7 también nos dan en texto. El texto es un poco amplio. Lo que tenemos que hacer es plantearlo. Esa va a ser la dificultad. Para ello tenemos que leer, chicos. Desde la azotea de un edificio, tenemos que graficar el edificio, de 12 metros de altura, se observa un automóvil con un ángulo de depresión de teta. Y nos dice que tangente de teta es 1/3. Luego, en la misma dirección del auto, se observa una señal más cerca del edificio con un ángulo de depresión de 45. Determina la distancia entre la señal y el automóvil. Dice, tenemos un edificio, cuando mide el edificio, 12 metros. Tenemos un automóvil en la superficie y se observa la parte superior de la azotea con un ángulo de elevación, primero, bueno, claro, de depresión, ¿no? Dice, se observa desde la azotea, o sea, el ángulo de depresión vendría a ser esto, ¿verdad? O sea, estoy en la azotea, el observador de la azotea, es decir, tenemos acá la horizontal, y este vendría a ser el ángulo de depresión. Pero como yo les había mencionado que este ángulo es igual que este ángulo, por eso le graficaba, ¿sí? O sea, este ángulo es igual que este ángulo, ¿sí? Porque es un ángulo de depresión, acuérdense. Luego, en la misma dirección del auto se observa una señal más cerca del edificio, o sea, una señal que está más cerca del edificio, o sea, acá supongamos que está la señal. Dice, y se observa con un ángulo de depresión, es decir, si todo este ángulo, o sea, va a ser la horizontal con esta línea visual, este va a ser 45.
Pero como este ángulo es igual que este ángulo, por lo tanto este también vale 45. Es lo mismo. ¿Sí? Ahora, me piden determinar la distancia entre la señal y el automóvil. Es decir, me piden la señal y el automóvil, esta distancia. Entonces, chicos, lo que tenemos que aplicar aquí es utilizar, acaban de hacer un ángulo de 90, es utilizar el ángulo notable de 45, ¿no? Y aplicar el dato que nos dan. Supongamos, si este es un ángulo notable de 45, ¿ves? Por lo tanto, ¿cómo son estos dos lados? Son iguales. Si este vale 12 metros, ¿cuánto vale acá también? Vale 12 metros. Entonces ahí aplicamos la tangente de teta para el triángulo grande, o sea, para el triángulo A, B, C, que también es un triángulo rectángulo. O sea, en el triángulo A, B, C, miren acá bonito. O sea, en el triángulo ABC, entonces aplico la tangente de teta como sería 12, ¿entre cuánto? Entre 12 más x, ¿no? Que debe ser entre 12 por toda esta distancia, que sería 12 más x. Pero cuando dice que vale la tangente de teta, ¿cuánto vale? Nos da de dato, dice que vale un tercio. Entonces lo igualamos a un tercio. Entonces ahí multiplicamos en asta, sería 12 por 3 es igual a 12 más x. Por lo tanto, 12 por 3, ¿cuánto vendría a ser? 36 igual a 12 más x. Este 12 pasa a restar, vendría a ser 2, 36 menos 12 vendría a ser 24. Por lo tanto, esa sería la distancia que hay entre el automóvil y la señal. Continuamos, chicos. Problema número 6. Dice desde un punto A, que se encuentra a 20 metros de la base de un poste, dice, Juan observa el foco con un ángulo de elevación cuya tangente es 0,5. ¿Qué distancia debe acercarse Juan en dirección del poste para que observe el foco con un ángulo de elevación que equivale al complemento del anterior ángulo? Vamos a suponer, chicos, acá está el poste, acá está Juan, ¿sí? Dice que Juan va a caminar de este punto a este punto, más cerca del poste. Ahora, me están diciendo que, o sea, aquí estoy poniendo que el ángulo de elevación con el que mide el foco va a ser teta. Y me dicen que la tangente de teta, ¿cuánto es? La tangente de teta es 0,5, es dato. Pero 0,5 en fracción, ¿cuánto es, chicos? En fracción vendría a ser un medio. O sea, tangente de teta, me están dando, es un medio. Ahora dice, ¿cuánto debe acercarse Juan al poste para que el ángulo de elevación, para que observe el ángulo de elevación con un ángulo que equivale al complemento de teta? ¿Cuál es el complemento de teta? Yo les había dicho, ¿cuánto es el complemento de teta? ¿Se acuerdan? En la clase de razones trigonométricas de ángulos complementarios, el complemento de teta debe ser 90 menos el ángulo. O sea, este ángulo vale 90 menos teta. Si esto vale 90 menos teta, chicos, acá pasamos la altura del poste, vamos a tener la altura del poste que sería 90. Este ángulo, ¿de cuánto vendría? Valdría teta porque todos tienen que sumar 90 grados. Ahora, también da otro dato, me dice que la distancia del poste, o sea, vamos a saber que el poste está acá. Ojo, chicos, estoy considerando el poste como una línea, o sea, una línea, de hecho que es una línea nada más. ¿Sí? Acuérdense, yo les he dicho que todos los objetos se consideran como una línea. Me da, dice que la distancia, supongamos que acá es el poste, ¿no? Va a ser 20 metros. ¿Sí? Entonces me están pidiendo ya cuánto vale. Listo, entonces vendría a ser. Entonces, chicos, acá lo único que tenemos que aplicar son lo que nosotros ya conocemos, las razones trigonométricas de un ángulo, de ángulos agudos. Si acá vale x, chicos, ¿cuánto vale? Si todo vale 20, esto vendría a ser 20 menos x. ¿Sí? Y vamos a llamar que este lado vale h, que es la altura del poste. Entonces ahí aplico. Para el triángulo grande, o sea, para el triángulo, supongamos que este sea el punto A, punto B, punto C y este es el punto D. Supongamos que para el triángulo ACB vamos a aplicar la tangente de teta. O sea, tangente de teta, ¿cuánto vendría a ser para el triángulo grande? Sería h entre 20. Sería h entre 20. Ahora, la tangente de teta, acá está el ángulo teta, para el triángulo ADB, ¿cuánto va a ser? Sería 20 menos teta, no, 20 menos x entre h. O sea, sería 20 menos x entre h. Pero dice, la tangente de teta, ¿cuánto era de dato? Era un medio. Por lo tanto, tenemos tres ecuaciones y podemos hallarla h y x, ¿no? Primero vamos a utilizar esto como un medio, ¿sí?
Entonces diría h entre 20 vendría a ser igual a 1/2. Entonces simplificando mitad a mitad, acá me va a quedar 10, acá va a quedar 1. Por lo tanto, este pasa a multiplicar el 1, por lo tanto h vendría a ser igual a 10. Ahora para hallar x voy a utilizar esta ecuación con 1/2. Entonces digo 20 menos x entre h vendría a ser 1/2. ¿Pero cuánto vale h? 10. Entonces vamos a ver, h vale 10. Simplificamos mitad de 10, 5, mitad de 2, 1. Este 5 pasa a multiplicar, vendría a ser 20 menos x es igual a 5. Este 5 que está, este x que está restando pasa al otro lado, sumando. Entonces vendría a ser 20 menos 5, vendría a ser igual a x. Por lo tanto, ¿cuánto vale x? X valdría igual a 15. ¿Sí? Bueno chicos, eso sería todo en el problema número 6. Espero que hayan entendido. La próxima clase vamos a tal vez desarrollar algunos problemas más y vamos a continuar repasando un poco de ángulos verticales. Eso vendría a ser todo por la clase del día de hoy. Que tengan un bonito día.